Padre, Señor Dios Todopoderoso, Espíritu Santo de Dios, mira, Señor Dios mío, Padre, este segmento de consejería bíblica, Dios Todopoderoso, te lo pongo en tus manos, toma dominio, toma control de todo lo que vamos a hacer. Glorifícate en una forma especial, sabiduría, ciencia, conocimiento, revelación de tu palabra, Dios mío, para poder aconsejar, palabra de ciencia, de sabiduría, palabra, dame palabra sabia, Dios mío, para dar palabras al cansado, Dios mío, al afligido. Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Jesús. Glorifícate, Espíritu de Dios, en una forma especial. Perdona nuestros pecados, límpianos con tu sangre preciosa en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo algunas cosas prohibidas al aconsejar y hay algunas cosas que no se deben permitir a las personas que piden consejos. Entonces, vamos a ver que nos quedamos que no debe generalizar las cosas, sino más bien especificar, ¿no es cierto? Esa es la última que nos quedamos, que no debe, el aconsejado no debe generalizar, sea en los problemas o sea en cualquier situación, no debe generalizar, antes al contrario debe especificar, como nos enseña las Sagradas Escrituras. No debe generalizar. Y la otra es que no permitir a los aconsejados, ¿verdad?, que usen otra base distinta de las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso no se puede permitir al aconsejado que use otra base distinta de las Sagradas Escrituras. Bien, no permitir a los aconsejados, ¿no es cierto?, que usen lenguaje impreciso o inexacto para describir sus problemas. En esto siempre hay que tener mucho cuidado. Por eso, en el momento que el aconsejado le está pidiendo consejo, valga la redundancia, no se debe permitir que use lenguaje impreciso e inexacto para describir sus problemas, ¿no es cierto? Porque regularmente en el momento de la aflicción a veces utilizan un lenguaje impreciso, utilizan un lenguaje inexacto. Por ejemplo, el lenguaje más o menos puede ser así: estoy pasando por unas aflicciones terribles. Es verdad que puede estar pasando por unas aflicciones, pero no pueden ser terribles. O el mundo se me ha venido encima. Eso no tiene sentido. Ese lenguaje es impreciso e inexacto. O otra frase: tengo todos los problemas se me han venido. Eso lenguaje regularmente usted, como consejero, no debe permitir que el aconsejado utilice esta clase de lenguaje. Eso no lo permita. Otros, tales como yo no voy a salir de estos problemas. Esos lenguajes no. Eso usted no debe permitir y debe corregir. ¿Qué debe hacer? Usted debe decirle literalmente que hable en una forma concreta y que hable literalmente a pedirle la consejería. O sea, que le diga que no utilice esta clase de palabras. Sale, por ejemplo, si tiene problemas, decirle, a ver, ¿cuántos problemas tiene? Y dice, más o menos son 5, exacto. Entonces usted diga que tiene 5 problemas, pero no diga que el mundo se le ha caído encima. Entonces ese es un lenguaje preciso y es exacto, porque le está diciendo la cantidad de problemas y no está diciendo que el mundo se le ha venido encima. Entonces este lenguaje es muy importante que usted lo corrija en el momento que está pidiendo consejería. No permita que utilice esta clase de lenguaje. Hay personas que dicen, por ejemplo, en lenguaje impreciso e incorrecto, dicen, me ha venido la prueba de Job, dice. Entonces eso es imposible que a un ser humano aquí en la tierra le vengan las pruebas que tuvo Job, ¿no es cierto? Entonces usted debe especificarle, debe preguntarle si le está pasando lo mismo que le pasó a Job. Entonces dice, no me está pasando lo mismo. Entonces usted ahí le dice, tiene que ser preciso.
Entonces no tienes las pruebas de Job, sino que lo que pasa es que estás pasando o esta situación, entonces tienes que especificar y decir la situación que estás pasando. ¿Por qué? Porque en el momento que habla un lenguaje impreciso e inexacto, la mente enseguida comienza a trabajar y piensa y siente que es así, que el mundo se le cae encima, y eso, en vez de arreglar el problema, eso lo empeora, su situación o su estado viene a ser peor. Por eso es muy importante que no utilice lenguaje impreciso e inexacto para describir su problema. Que no permita que utilice esta clase de lenguaje. Siempre debe ser un lenguaje preciso, un lenguaje exacto. Bien, otra cosa que usted no debe permitir a los aconsejados es que hagan decisiones importantes cuando están deprimidos o están bajo depresión. Entonces, usted en el momento que está sentado pidiéndole la consejería bíblica y quiere tomar algunas decisiones tales como me voy a separar de mi esposa, o sea, decisiones que regularmente son importantes, tales como que me voy a separar de la esposa por el problema que está pasando, entonces usted tiene que decirle, mira, este es el momento, en este momento no es el adecuado para que tú puedas tomar una decisión tan importante como esto. Estás deprimido, estás bajo presión y no vas a tener la cabeza fría, no vas a estar tranquilo, no vas a ser guiado por Dios. Entonces te recomiendo que no tomes ahorita, en este momento, ninguna decisión importante por el hecho de que no está con la cabeza tranquila, no está escuchando la voz del Espíritu Santo, sino que está siendo llevado por el momento de la depresión, por el momento de la angustia o por el momento que está deprimido. El momento de los problemas son los que hacen tomar esa decisión. Entonces esa decisión regularmente siempre va a estar mal. Por eso usted no permita que tome decisiones. Entonces dice, pronto tiene problemas con la pareja, dice, me voy a separar de mi pareja porque me causa problemas. Usted le dice, mira, tranquilízate primero, esa decisión ahorita no la puedes tomar. Si estás pensando hacer eso, no la tomes ahorita esta decisión. Esa decisión primero trabajemos con la ayuda de Dios en solucionar los problemas que tienes. Solucionamos los problemas que tienes y ya cuando Dios te dé la victoria, te dé la salida, te tomas un tiempito más para que estés más tranquilo y ahí tomas esta decisión que me estás diciendo, ¿no es cierto? Pero en el momento de la depresión y en el momento de la opresión, no le permita que tome ninguna decisión importante, no se lo permita. Bien, no permitir a los aconsejados que llamen enfermedad a lo que es pecado. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Porque a veces las personas se confunden entre pecado y se confunden entre enfermedad, ¿no es cierto? Si de pronto la persona ha pecado delante del Señor, ¿verdad? Ha pecado, entonces lo que va a sentir es culpa, lo que va a sentir es angustia, lo que va a sentir es como esta frase que se me va ahorita, como que lo están vigilando, como que lo están paranoia, principios de paranoia. ¿Cierto? Va a pensar que todo el mundo la está mirando para juzgarla, todo el mundo la está acusando, que ya le van a decir que ha pecado. Entonces, regularmente eso se llama pecado y es consecuencia del pecado. Va a sentir culpabilidad, va a sentir desánimo y entonces hay a veces que las personas a eso le llaman enfermedad, ¿no es cierto? Le dice, por ejemplo, dice, estoy enfermo de mi salud, siento paranoia, siento culpabilidad. Entonces usted le especifica y le dice que esa es consecuencia del pecado. Pues una cosa es enfermedad y otra cosa es pecado. Son dos cosas diferentes. Porque si la persona se confunde y le llama enfermedad a lo que es pecado, entonces regularmente si le llama enfermedad va a tratar de tomar medicamentos.
y como piensa que es enfermedad, pero no sabe que es pecado y la consecuencia del pecado, entonces por más medicamentos que se tome, esa persona no va a ser sana, porque no ha confesado su pecado delante del Señor y no le ha pedido perdón. Entonces por eso es muy importante, acuérdese que hubo un paralítico que trajeron sus amigos ante Jesús y en el momento en que lo pusieron delante de Jesús, dice que Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y ándate. Jesús no le reprendió una enfermedad, Jesús le perdonó los pecados. Entonces, la gente pensaba que lo que tenía era una enfermedad, pero en realidad era un pecado y le había venido consecuencia de ese pecado. Por eso siempre es muy importante hacer esta diferencia. En el momento que usted está dando consejería, si alguien le dice, por ejemplo, le dice, ¿no es cierto?, que se siente mal, que se siente derrotado, que se siente afligido, que se siente enfermo, entonces usted ahí va lo que es la información que usted debe sacarle. Por eso es muy importante que usted al aconsejado siempre trate de sacarle la mayor información que pueda de sus problemas. De esta manera usted va a tratar de llegar al raíz del problema y le va a decir que no es una enfermedad, sino que es un pecado que ha cometido, y de ahí debe llevarlo al arrepentimiento. Usted le dice los textos bíblicos adecuados. La Sagrada Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Usted va otra vez y le dice, ¿no es cierto?, usted va otra vez y le dice, bueno, las Sagradas Escrituras dice que el que esconde su pecado no prosperará, pero el que lo testifica, o sea, el que le pide perdón al Señor, le será perdonado. Entonces usted le da esta clase de consejería con el propósito de regularmente seguir, que siga adelante sería, ¿no? Entonces por eso es muy importante acerca de eso. Y en cuanto a recaudar información, es muy importante que usted en el momento de que recaude información, usted sepa cómo hacerlo, o en algún caso usted puede debe saber bien cómo sacarle esta clase de información de una forma detallada. Más adelante voy a mostrarle o a enseñarle cómo hacerle, cuáles son las preguntas adecuadas que usted debe hacerle, porque eso también no es de preguntar por preguntarle a las personas que están pasando aflicciones, porque a veces piensan que si usted le está pidiendo información de sus problemas, a veces piensan que es para juzgarlo, y a veces se retraen y no dicen la verdad. Entonces eso le estaré explicando más adelante, si los hermanos o alguien necesita que le explique esto, ¿no es cierto? Bien, entonces acuérdese, no llamen enfermedad a lo que es pecado. Lo que es pecado, y lo que es enfermedad, es enfermedad. Esto es muy importante en el momento que usted va a ayudarlo, para que no se confunda, para que sepa a qué debe enfrentar, cómo debe enfrentar, qué estrategia debe utilizar para salir de esta enfermedad, ¿verdad? Bien, no permitir a los aconsejados que se sumerjan en la automiseración, la envidia o el resentimiento. Repito, no permitir que los aconsejados se sumerjan en la autocompasión, en la envidia y en el resentimiento. Esto es muy importante. El aconsejado a veces, cuando tiene aflicciones, para decirle como un término general, cuando tiene aflicciones a veces se sumerge en la autoconmiseración, o sea, en la autocompasión, ¿cierto?
Y eso usted debe sacarlo rapidito a la persona de ese estado. ¿Qué es la autocompasión? La autocompasión es que comienza a tenerse pena de sí mismo, o la autoconmiseración, comienza a tenerse pena de sí mismo, ¿no es cierto? Y comienza a verse a sí mismo como una persona inútil ante Dios y ante la sociedad. Entonces, cuando una persona, usted vea que está cayendo en la autocompasión, es muy importante que usted lo saque de ese lugar. Por eso, una cosa es que usted aconseje y otra cosa es que usted apoye la autocompasión. Me acuerdo de una profesora que una niña iba a estudiar y la mamá maltrataba a esta niña. Entonces la niña le contaba a la profesora y la profesora lo que hacía era simplemente decir, ve, qué pena. Y lo que hacía era llorar con la niña y los dos se sumergían en la autocompasión y comenzaban los dos a tener autocompasión. Entonces cuando le preguntaron a la profesora qué significa eso, y ella decía que es empatía, o sea, sentir el dolor de la otra persona, sentirla como que fuera propia. Es verdad que nosotros debemos de tener empatía con las personas o con los que nos piden consejos, pero otra cosa es también apoyar a la persona que se está cayendo en autocompasión, ¿verdad? O sumergirse con esa persona, hundirse con esa persona en la autocompasión. No, mi hermano, usted nunca, siervo del Señor, usted nunca permita que cuando una persona se está sumergiendo en la autocompasión, usted no permita a los aconsejados que se sumerjan en esta autocompasión. ¿Qué era lo adecuado de decirle a esta niña que estaba, que venía maltratada? Lo adecuado era de decirle, ¿no es cierto?, a esta niña, lo adecuado es decirle, ¿por qué te está maltratando tu padre? Y la madre lo que debía era hacer es ir y conversar con las madres y preguntarle que por qué están maltratando al niño. Y decirle a la niña que eso no está bien. Y no llorar con la niña, sino al contrario, de decirle que debe salir de eso y que eso está mal. Y que ir y hablar con los padres para ver por qué están maltratando. Esa es la ayuda que se le debe dar a una persona que está aconsejando. Por eso hay a veces que las personas que están sumergidas en la autocompasión vienen y te piden un consejo, y en el momento que te está pidiendo el consejo se ponen a llorar, y el asunto es que a veces el consejero también se pone a llorar. No, eso no está bien. Usted le está diciendo a la persona como que usted le manda un mensaje ahí que no hay solución para su problema, que lo recomendable es que llore nada más. No, usted si está llorando, decirle por favor no llore, que para este problema hay solución, ¿cierto? Y sacarlo de la autocompasión, porque cuando te sumerges en la autocompasión te enfocas en ti mismo y en los problemas que tienes, entonces comienzas a pensar de que no sirves para nada, de que eres inútil, que nadie te quiere, que todos te odian, y por eso hay a veces personas que terminan mal y toman decisiones que no son adecuadas para su vida física. Por eso usted impida que una persona caiga en la autocompasión. Este fue el caso de Elías. Es cierto que Elías caminó y se fue debajo de un enebro. Y él dijo, no soy mejor que mis padres, si no me equivoco, no soy mejor que mis padres. Cuando estaba en la cueva también, dijo, no soy mejor que mis padres, mejor mata. Y estaba debajo de un enebro y se tiró y se echó al abandono, ¿cierto? Se echó al abandono. Por eso que hay gente que a veces deja ministerio porque se sumergen en la autocompasión. Hay gente que deja trabajo porque se sumergen en la autocompasión y se encierran en su casa. Eso no, usted no permita la autocompasión. Entonces,
Elías dice que Elías estaba ahí cansado, tirado al abandono, pero Dios no dijo, está bien Elías, Dios no dijo eso, está bien Elías que esté sumergido en la autocompasión, está bien, yo voy a llorar contigo. No, el Señor le dijo, mandó un ángel, le dio de comer, le dijo, come, bebe, y de nuevo se quedó a dormir, de nuevo le mandó ángel, le mandó comidita, dijo, come y bebe, comió y bebió, y le dijo, levántate, porque largo camino te resta por caminar, y sigue adelante, y levántate, y sigue trabajando, sigue haciendo. Sé que tienes problemas, eso por el Espíritu Santo digo guiado por el Espíritu, sé que tienes problemas, pero esos problemas yo te los voy a resolver, me imagino que le dijo el Señor, ¿no es cierto? Pero sigue adelante, no te sumerjas en la autocompasión, no te enfoques en tus problemas, enfócate en el servicio al Señor, enfócate en tu trabajo, enfócate en tus hijos, enfócate en tu esposa, enfócate en las bendiciones que Dios te da, enfócate en Dios, pero no te enfoques en tus propios problemas, porque vas a caer en autocompasión, vas a sumergirte en la autocompasión. Entonces usted al aconsejado debe decirle que no se sumerja en la autocompasión, que diga que él o ella es importante para Dios, ¿no es cierto? Que comience con el lenguaje inútil, no eres inútil, eres importante para Dios. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, tú eres una perla preciosa del Señor, tú eres la niña de sus ojos. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, tú eres importante para Dios. Es que no me quiere, no importa que algunos no te quieran, pero Dios te quiere, Dios te ama. Y hay personas que sí te aman, entonces usted debe sacarlo de esa autocompasión. No tengas pena de ti mismo, ¿cierto? No tengas pena. Mire Jesús, Él no aceptó la autocompasión. Jesús lo golpearon, lo apalearon, le hicieron de todo, le hicieron que cargue una cruz. Él ya no podía. Y usted le ve a Jesús diciendo, mire lo que me han hecho. Usted ve a Jesús diciendo, mire lo que me han hecho. Cómo estoy crucificado, como lo que me han hecho. Y Jesús se ponía a llorar. No. Antes las mujeres venían y al verlo a Jesús así, todo golpeado, su cara desfigurada, horadaron sus manos y sus pies, vinieron a Jesús y le dijeron al maestro, ¿verdad? Le dijeron, ahí al verlo así, se acercaban a Jesús y se ponían a llorar por Jesús. Jesús no aceptó eso. Jesús no se puso a llorar ahí con ella. Jesús le dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes mismos y por sus hijos. Porque Jesús no aceptó la autocompasión. Por eso usted no debe aceptar la autocompasión, porque eso lo deprime más, lo sumerge más en la angustia. Usted así tenga millones de problemas, Dios le va a dar 2 millones de soluciones. Y déjese de estar llorando, y déjese de estar ahí cavilando en su mente que no sirve para Dios. Deje de estar cavilando eso. Come la palabra, ora delante del Señor, ¿no es cierto? Reprende ese espíritu de autocompasión, de pronto es un espíritu, y di, largo camino me resta por caminar, tengo que seguir adelante pase lo que pase, y te enfocas en el trabajo que debes hacer. Y de pronto no estás trabajando en la obra del Señor o en algo, enfócate en tu esposa, enfócate en tus hijos, enfócate en superarte, pero no te enfoques en ti. Por eso el error de muchas personas que han dejado también ministerios es que se enfocan en ellos, tal vez algunos ministros porque no reciben la atención adecuada, ¿no es cierto? Se enfocan en los ministros y a mí nadie me da una palabra, a mí nadie me abraza, yo abrazo a la gente. No, eso no, ni te estés enfocando en eso. No, eso no, tú enfócate, Dios me llamó a trabajar y punto. Esté como esté yo, mi deber es trabajar, cumplir
el trabajo que Dios me ha dicho, si tienes esposa, mi deber es traer el alimento para mi esposa, si tienes hijos, mi deber es criar a mis hijos en el nombre de Jesús y no enfocarme en mí mismo. Y le pongo el otro ejemplo de Jesús. Jesús crucificado, horadaron sus manos y sus pies. Jesús, crucificado Jesús. Y un ladrón que está ahí, algunos dicen ladrón bueno y el otro malo. No, ningún ladrón es bueno. Todo ladrón es malo, porque te roba lo que es tuyo. Y uno de los ladrones le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, ¿qué le dice? Oye, tú me dices que yo te predique el evangelio. Cuando no te das cuenta cómo estoy crucificado, estoy aquí en esta cruz. Así le dice Jesús. Jesús no le dice eso. Jesús no le dice eso. Cuando el varón le dice, acuérdate de mí cuando venga en tu reino, Jesús le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa eso? Que Jesús no se enfocaba en lo que él estaba pasando, Jesús se enfocaba en salvar almas. Entonces, por eso te digo, tienes que ver tu motivación, o sea, siempre hay una motivación para seguir adelante. Por eso el Señor le dijo a Elías, levántate, ya comiste, levántate. Largo camino te resta por caminar, seguir profetizando, seguir haciendo tus cosas, seguir siendo de bendición para las personas. Entonces, ¿cuál es tu motivación? Tienes que buscar tu motivación, ¿no es cierto? Para que sigas adelante y quites esta autocompasión. Tal vez tu motivación puede ser tus hijos. Tienes hijos y el momento que te enfoques en tus problemas, te olvidas de tus hijos. Enfócate en tus hijos. Tengo que darle un buen estudio, tengo que darle la mejor alimentación, tengo que comprarle ropa, tengo que trabajar para sustentarlo, tengo que trabajar para que ponerlos en el mejor colegio, en la mejor escuela, tengo que seguir adelante hasta que ellos sean grandes. Más o menos te pones una meta que es una motivación. Hasta que, si de pronto no tienes hijos y de pronto eres solo, bueno, te pones una meta que te motive. En este año voy a comenzar a predicar la palabra del Señor, en caso de que seas cristiano. Y si no eres cristiano, en este año voy a hacer esto, voy a comprarme esta cosa material, pero te motivas y sales de la autocompasión, ¿cierto? Porque si estás en autocompasión, regularmente vas a estar siempre sumergido en él. Entonces, no permitas a los aconsejados que se sumerjan en la autocompasión, en la envidia. La envidia es otro problema. Hay gente que dice, bueno, la envidia es algo normal. No, la envidia es el detonante para caer en la autocompasión. ¿Cómo caes en la autocompasión? Comienzas con la envidia. Por eso regularmente la gente ve como la envidia como algo sencillo, como algo que no tiene mucho valor y que no es de mucha importancia. La envidia te puede hacer que sumerjas en la autocompasión. Esto es lo que usted le debe decir al aconsejado. La envidia hace que te sumerjas en la autocompasión. La envidia te destruye y te sumerge en la autocompasión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ves a alguien que te compra un carro y tú no puedes comprarte un carro y tienes envidia y quieres tener ese carro también. Comienzas con Dios. Señor Dios mío, ¿y a mí por qué no me das el carro? Si te das cuenta. Y ahí comienza, ese es el detonante para caer en la autocompasión. O si no, ves que de pronto algún hermano se compra una casa nueva y tú no te compras una casa y se te mete la envidia. Entonces, la envidia regularmente es un detonante para caer en la autocompasión. Por eso no te debes sumergir en la envidia. Acuérdese de este siervo del Señor en el libro de los Salmos que dice cómo él dice que los opresores, los malvados, se enriquecen sin congoja. ¿Cómo es posible que estos ricos multipliquen sus bienes sin ninguna congoja, sin ninguna aflicción? Así le dice literalmente, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible, dice, que hagan todas estas cosas? Entonces ahí es que después dice, tan torpe era yo, dice él, entrando en la casa del Señor, se dio cuenta que era torpe, dice, tan torpe era yo que casi mis pies se deslizan de la verdad. Entonces por eso es muy importante
que usted sepa esto, ¿verdad? Que usted pueda entender estas cosas del Señor. Por eso no debe permitir que la persona, ¿no es cierto?, caiga en autocompasión y aparte de esto tenga envidia por las personas. No deje que tenga envidia. Si viene y dice, no sé por qué otras personas son prosperadas y yo no soy prosperado, ¿por qué me pasa eso? Usted le explica, todo tiene su tiempo. Dios primero prosperó a esa persona, pero tu bendición también ya mismo viene, porque Dios es justo. Dios siempre obra con justicia, ¿no es cierto? Ya te va a llegar el tiempo, porque la Biblia dice que todo tiene su hora, todo tiene su tiempo. Ya llegará tu bendición. Estate tranquilo, sigue buscando del Señor, y por esa persona que ha recibido bendición, ora por él. Y ahí se le manda la tarea de orar en casa por las personas que han sido prosperadas. Ahí usted le manda la tarea que haga en casa para la gloria del Señor, ¿no es cierto? O sea, la tarea de que estén orando, de que estén haciendo todas estas cosas por su casa. Bien, también no permita que guarde resentimiento, no permita que tenga resentimiento en su corazón, porque el resentimiento lo que le va a hacer daño es a la misma persona. Por eso no permitas a los aconsejados que tenga resentimiento, que estoy resentido con esta persona. No, quita eso, arranca eso en el nombre de Jesús. Bien, hasta ahí nos quedamos. Vamos a orar para que Dios sea bendiciendo su vida y su familia. Padre, Señor Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, yo te pido que tú los guardes, protege a cada uno de tus hijos. Mira que está pasando aflicciones, sácalo de sus aflicciones, Espíritu Santo. Guárdalos y protégelos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Dios le guarde y Dios le bendiga. Estuvo con ustedes su amigo Ángel Cárdenas. Amén.